Bienvenida, buenos días y gracias por compartirnos su invita hoy el estudio. Vamos contigo. Recordemos cerrar el micrófono, solamente quien va a estar compartiendo para que tengamos una mejor grabación. Ya estamos grabando el estudio. Entonces vamos a compartir. Buenos días, familia. Entonces vamos al libro de Isaías 45, versículos del 1 al 13. Carlitos nos va a ayudar con la lectura. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilan la justicia. Abráse la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, y yo Jehová lo he creado. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y saltará a mis cautivos. No por precios ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Instrumento en las manos del soberano. No hay nada más glorioso que ser llamado a ser utilizados por Dios. Nuestro deber es reconocer la soberanía absoluta de Dios y obedecer a sus mandatos. Versículos del 1 al 7. El Señor habla de Ciro, explicando que aunque no lo conocía, el Señor proporcionó grandes bendiciones para él, porque esa era la voluntad de Dios soberano y poderoso. El versículo 1 proclama: así dice Jehová a su ungido, el cual tomé yo de la mano derecha para someter naciones delante de él. El Señor declara que él, Jehová, ya había sostenido a Ciro en sus conquistas anteriores. El versículo 1 continúa: desatar lomos de reyes para abrir puertas y no se cerrarán. Su ungido viene del hebreo que significa príncipe mesiánico. Por lo tanto, Ciro, como un conquistador militar, es un símbolo de Cristo en su papel como destructor de los enemigos antes de la segunda venida. También la liberación de los judíos en su cautiverio babilónico. Por medio de Ciro encontramos un símbolo de la liberación de la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y por medio de Cristo encontramos que Él abre puertas y que nunca más se cerrarán. Esas puertas dobles, o muchísimas puertas, que para nosotros vendría a ser las circunstancias, vendría a ser los imposibles, esas situaciones que tal vez de pronto no podemos manejar, así como en ese entonces serían las puertas de Babilonia. La frase desatar lomos de reyes significa que el Señor desarma
a los reyes para facilitar a Ciro su conquista. Desatar lomos es lo opuesto de ceñir los lomos. Así es como nosotros podemos intuir o entender que el Señor es el único que puede ayudarnos y desatar todas esas circunstancias y vicisitudes que podemos tener o vivir. El verso 2, el Señor proclama que aún apoyaría a Ciro, iría delante de él, enderezaría todo lo torcido, rompe puertas de bronce, hará pedazos cerrojos de hierro. En el rollo de Isaías dice, yo iré delante de ti y haré planos los montes. Entonces, podemos entender que cuando el Señor va delante de nosotros, puede Él anular, aniquilar todas las circunstancias, por más grandes que sean en nuestras vidas. Cuando vemos este tipo de conquistas militares, puede significar conquistas de naciones, en este caso para nosotros conquistas para compartir del Evangelio, aquellas circunstancias o lugares donde son impenetrables para nosotros. El Señor es el que moldea y puede cambiar todas las circunstancias, por más difíciles que las podamos ver. Territorios conquistados para el Señor. Esta es una promesa, una palabra poderosa, saber que Él va delante de nosotros y apropiarnos que Él nos está encaminando y que Él nos guía. En el versículo 3, el Señor promete tesoros escondidos, riquezas en los lugares secretos, para que sepas que yo soy Jehová y te llamo por tu nombre. Aplicaríamos al hecho de buscar ese lugar secreto en la intimidad con el Señor, para saber quién es Él y conocerlo, para entender que Él nos llama por nuestro nombre. Sería una forma de buscar o fomentar una relación con el Señor. Los versos del 4 al 6 nos dice, porque te he llamado para esta tarea. El Señor llama para esta tarea, Él mismo designa, Él ya tiene todo preparado para nosotros. Aunque tal vez no entendamos, el Señor es aquel que ya reconoce nuestros caminos. Entonces, dice la pregunta, ¿por qué el Señor le llama a esa tarea sin que Él le conozca? Y responde y dice, por amor a mi siervo Jacob, y para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, le conozcan. Por amor y misericordia, entonces, a nosotros. El Señor usa cualquier circunstancia o personas para cumplir sus propósitos en nosotros y será evidente que fue Él. Versos del 7 al 8. El Señor da una notable declaración sobre la creación del universo, que se proyecta al pasado de todos los tiempos. Dijo también Dios, aquí creó la adversidad y aquí crea el Señor la adversidad. Se refiere tal vez a esa tristeza, a esas dificultades, tal vez tragedias, aquellas cosas que son la consecuencia del pecado. Esta fue una manera de decir en el Antiguo Testamento, la paga del pecado es la muerte. En el versículo 9, ¿qué aflicción espera a los que discuten con el Creador? Tal vez nosotros podemos renegar de la vida, porque tenemos que vivir cualquier circunstancia, o nos preguntamos ¿por qué a mí? De una o de otra manera, una rebeldía oculta. Por eso dice, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Y muchas veces nos cuestionamos y preguntamos, renegamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? Sin ver o proyectarnos un poco más allá, que cualquier circunstancia que estemos viviendo, el Señor mismo tiene el control de las cosas. Versos del 10 al 11. Qué terrible sería que un recién nacido
le diga a su padre por qué nací. Es poner en tela de juicio lo que el Señor está haciendo. ¿Pones en tela de juicio lo que hago con mis hijos? Pregunta el Señor. ¿Acaso me das órdenes? Muchas veces nosotros le pedimos a Dios como ordenándole que cambie lo que no soportamos o lo que no estamos de acuerdo. Nuestra mente humana está cuestionando siempre las circunstancias que el Señor pone o nos está formando. Verso 12, del 12 al 13, el Señor aclara: yo soy el que hizo la tierra, los cielos, y que todo estaba ordenado por Él. A veces se nos olvida que no se trata de nosotros, que se trata de Él. Él levantará cualquier circunstancia y cualquier persona. Él llamará a cualquier hombre o mujer para que cumpla sus propósitos. Y que es un privilegio formar parte de los propósitos de Dios para restaurar y liberar a un pueblo cautivo. Ya. Esta es mi reflexión, querida familia. Ya. Me dio justo, ¿no? Familia, si alguien tiene algún comentario acerca de el devocional. Bajito, por favor. Sí, buenos días. Me gustaría hacer un aporte. Realmente a mí me encanta el versículo 1, cuando el Señor dice allí que Él nos tomará de la mano derecha y nos permitirá, nos sujetará, desatará lomos de reyes y abrirá puertas. Es un versículo que prácticamente nos da confianza, nos ayuda, nos reanima a todos los que estamos con problemas, con circunstancias difíciles, nos alienta, nos anima, y más aún cuando más adelante dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos eh, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos. Entonces, unos versículos pues que nos animan, que nos alientan y que nos hacen ver que el Señor estará con nosotros peleando la buena batalla, y que el Señor pues estará enderezando esos lugares torcidos por donde a veces nosotros estamos caminando, a veces sin darnos cuenta y otras veces dándonos cuenta de lo que estamos haciendo, por lo que todavía seguimos con esa ceguera, no podemos ver lo que el Señor quiere que veamos y no podemos entender lo que Él quiere que entendamos. Yo pienso que tenemos que serle fieles al Señor con nuestra oración de la mañana, con nuestros devocionales, tener una relación mucho más abierta con Él, pues el Señor ya nos abrió el camino. Jesucristo nos abrió el camino y podemos conversar directamente con Él. Estos dos versículos me han impresionado tremendamente y quería compartirlos. Muchas gracias. ¿Alguien más, familia? A mí me gustó. Bueno, me gustó cuando dijo que no tenemos que cuestionar a Dios.
Bueno, buenos días con todos una vez más. Me llama la atención la segunda parte del versículo 1, cuando dice, y desatar lomos de reyes. Esa frase me impactó. Para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Eso significa que prácticamente esta parte es un tipo de Cristo, ¿no? Y es cierto, si tomamos esta frase, desatar lomos de reyes, yo la entiendo como el desarmar a los más poderosos, desarmar al enemigo, a los más poderosos, y entonces podemos conquistar lo que el Señor nos permite conquistar. Me llama mucho la atención. Y se me venía a la mente la adoración al inicio, la canción, cuando decía que ya no va a tener miedo, que ya no vamos a tener temor. Entonces, creo que el temor en la mayoría del ser humano es como algo fuerte, como un gigante. Y, y si la palabra de Dios en esta mañana nos está exhortando, nos está animando, que Dios utilizará cualquier medio para desatar los lomos de los reyes. Entonces utilizará cualquier circunstancia en nuestras vidas para desarmar ese gigante que es a veces los temores en nuestras vidas. Y bueno, no solamente los temores, ¿no? Pueden haber muchas otras cosas que que no nos dejan o no nos permiten ir más allá en el servicio, en el ministerio. Bueno, muchas cosas que nos impiden. Entonces sí me llama mucho la atención esa parte. Ahora, Dios es el hacedor y alfarero de los versículos del 8 al 13. El hombre no puede medir los planes ilimitados ni la sabiduría de Dios. Dios creó la tierra y creó el hombre para que habite en ella. Él es nuestro alfarero. Así como no está bien que los hijos les pregunten a sus padres por qué les ha engendrado, tampoco puede el hombre quejarse con su creador. Dios es soberano y le plació levantar al rey Ciro para librar a Israel del cautiverio babilónico y volver a edificar el templo. El rey Ciro es una anticipación de Jesucristo, como decíamos anteriormente, ¿no es cierto? Quien redimirá a los pecadores e instaurará el reino de Dios. Nuestro deber es reconocer la soberanía absoluta de Dios y obedecer a sus mandamientos, no cuestionar. Pero muchas veces nosotros nos centramos, nos pasan cosas y decimos ser cristianos, decimos estar caminando en la voluntad de Dios, pero muchas veces nosotros cuestionamos lo que nos pasa. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me sucedió esto? Bueno, habrán situaciones en las que la respuesta ya está dada de parte tuya y mía, porque muchas de las circunstancias o de las situaciones que vivimos son resultado de nuestras malas decisiones, de nuestra desobediencia, de nuestro pecado en sí. Pero hay muchas otras cosas cuando, como te digo, estamos caminando en la voluntad de Dios, o por lo menos sufrimos en el intento de obedecer y hacer las cosas bien para el Señor, pero tenemos aflicción, tenemos adversidad. Y en el versículo 7 dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Entonces, solo yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Entonces me da a entender de que la soberanía de Él hace de que no sucedan esas cosas precisamente porque Él va a utilizar cualquier cosa, cualquier circunstancia, lo puede utilizar para formarnos
para liberarnos de muchas otras cosas y bueno, entonces educarnos aún de esa forma por medio de la aflicción. Entonces, nuestro deber es reconocer la soberanía absoluta de Dios y obedecer a sus mandatos, a sus mandamientos. Gracias. Muchas gracias por sus valiosos aportes, Silvita, muchas gracias, y Diofre. Bueno, solamente quisiera cerrar resaltando que es sorprendente que esta profecía que leemos acá en Isaías la dio el Señor más de 200 años antes de que siquiera Ciro naciera. Ciro no había nacido, él nació 200 años después. Y vemos acá cómo el Señor anticipó no solo que iba a nacer, no solamente que iba a ser el rey, un rey, digamos, pagano de Persia, sino el mismo nombre, y que sería quien iba a abrir las puertas para que regresaran los cautivos, como dice el versículo 13 del pasaje de hoy. Es algo precioso, como Dios anticipa, como vemos acá los planes y propósitos del Señor, y cómo también una persona que, sin ser siquiera de Israel, un rey gentil, repito, persa, pudo ser un instrumento en las manos de Dios. Asimismo, Él nos llama y nos escoge a nosotros sin ser merecedores, de una manera soberana, y su palabra dice que antes de nacer nos escogió, que podamos entender esos propósitos y ese llamamiento, qué planes tiene Él con nosotros para su gloria y para traer bendición a todas las naciones, así como hizo a través de Ciro.